Saludos y bienvenidos a todo el mundo. Soy multilingual, pero me pueden llamar Monty. En este video yo quiero enseñarles a ustedes un tiempo de español más común y útil en español. El presente. Pues, dale vamos. Ok. Para que lo aprendan fácilmente, yo voy a separar el video en dos partes. ¿Está bien? Pues ustedes no tienen ninguna opción. Bueno, la primera parte es la construcción. La construcción. Una cosa fundamental porque será el fundamento de todos los verbos y tiempos que van a aprender. Y la segunda parte son los usos. Porque pueden entender todos los verbos y construir todos los tiempos, pero si no los usan bien y precisamente, nadie los entenderá. Bueno, espero que se les explique bien. Pues empecemos con la construcción. Antes de que les explique la construcción, tengo que explicar el concepto de la conjugación. Sí, la conjugación aquí. Un fenómeno donde el sujeto y el tiempo, así, determinan cómo construimos los verbos. Y una otra cosita. En español hay tres grupos de verbos que son distintos en sus conjugaciones. Los verbos AR, ER, E y R. Esos grupos tienen sus propias maneras de conjugar los verbos. Para mostrarles estas maneras distintas, vamos a analizar los grupos uno por uno. Primero, vamos a analizar los verbos AR, porque los otros grupos son muy similares en sus conjugaciones en el presente específicamente. Para conjugarlos tenemos que hacer algo que olvidé de mencionar. Tenemos que separar el infinitivo. Infinitivo. Y vamos a utilizar, en este caso, el verbo hablar. ¿Ok? Así, un verbo muy común y vamos a utilizarlo por muchos ejemplos. Este, en su raíz, la raíz está aquí. Y el fin, aquí. Quitamos el fin y añadimos estos siguientes fines a la raíz. O, as, a, amos, ais y an. ¿Entienden? Ok, entonces tenemos la raíz y añadimos los fines así. Yo hablo. Tú hablas. Él, ella, usted habla. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras habláis. Y ellos, ellas, ustedes hablan. Y tata, las conjugaciones de los verbos AR. Aquí tenemos los verbos ER e IR. Como dije antes, estos grupos son muy similares. Entonces, como antes, aquí están las raíces de los verbos comer y vivir. Y las raíces están aquí y aquí. Y añadimos o, es, hemos, oímos, eis, oís. Y terminamos con en. Conjugamos así. Yo como, vivo. Tú comes, vives. Él, ella, usted come, vive. Nosotros, nosotras comemos,
vivimos. Vosotros, vosotras, coméis, vivís. Y ellos, ellas, ustedes, comen, viven. Y la conjugación se acabó. No hay más. Ahora vamos a ver los usos del presente. Podemos usar el presente para expresar los hechos o declaraciones. Por ejemplo, yo soy Monty y yo hago un stream. El link del stream está debajo en la descripción. Solo por un ejemplo, el próximo uso es para expresar una rutina o algo que pasa habitualmente. Esta rutina puede empezar en el pasado, pero es necesario que continúe hasta el presente y es necesario que use una expresión temporal como desde. Por ejemplo, cada domingo mi hermano va de compras. Como así. O desde el comienzo. Esta frase es muy larga. Del toque de queda durante esta crisis, yo leo más que antes. Ok, y el último uso es una acción. Una acción que pasa en este momento. Y ya sé que es un uso más obvio, pero es importante que entiendan. Por ejemplo, una persona pregunta, ¿qué dices? Es en el presente y respondo, digo que ustedes deberían suscribirse y hacer clic me gusta, pero solo es un ejemplo, ¿ok? Solo es un ejemplo. Y este es el fin. Gracias por ver y espero que hayan aprendido mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.